Hola, mi nombre es Carlos Bedoy y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada en colaboración con Nuestra América TV. Hoy vamos a conversar sobre la crisis política peruana, que ya es una crisis permanente, algunos hablan de crisis de régimen, y cuya característica ahora es el enorme desprestigio tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo, ¿no? Y tenemos que hablar de las posibles salidas a esta crisis que no permite armar un gobierno estable desde el 2016 en el Perú. Para ello, vamos a conversar con el sociólogo peruano, el doctor Cinesio López, que además de profesor universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, profesor principal, también es un agudo analista político, lo que se expresa en sus columnas quincenales, llamadas El Zorro de Abajo, en el diario La República. Bueno, Cinesio López ha sido pues un intelectual orgánico de polendas de la llamada Nueva Izquierda en el PUM y un estudioso metódico de las obras de Marx y Lenin, por lo tanto, tiene todos los marcos y la voz autorizada para interpretar la realidad que estamos viviendo en el Perú y que desde fuera, sobre todo, no logran entender, ¿no?, al Perú y lo que vive. Bienvenido, Cinesio, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. El placer es mío. Bueno, Cinesio, lo primero es que nos digas cómo ves lo que está pasando en el Perú, y yo solamente te pongo una pequeña fotografía de ayer, ¿no? El presidente de la República con su primer ministro en el patio de Palacio de Gobierno, lleno el patio de reservistas, como se le conoce, todos vestidos de militar, algunos miles de personas para llenar el palacio, serán 2000 personas, no sé, un poco más, y con un lenguaje bastante altisonante, al mismo momento que toda su familia parece que irá presa o en prisión preventiva, al igual que el Círculo de los Chotanos. Es como una respuesta. De pronto sale de la cárcel Antauro Humala, ha cambiado a Cerrón por Antauro Humala, tiene nuevas alianzas. Entonces, en general, ¿qué está pasando en el país? A ver, yo diría que hay dos dinámicas en el país, ¿no? Una es esta que tú señalas en el escenario oficial, ¿no? Donde parece que se va a acabar el mundo, ¿no? Y donde aparece una serie de actores que se mueven, en fin, ¿no? Y entran en tensiones y contradicciones. Y otro es el país entero, digamos, ¿no? Que no es tan turbulento, digamos, ¿no? Lo que llama la atención para mí es ese divorcio, ¿no? Ese divorcio. Es señal de que no hemos entrado a una coyuntura crítica, de verdad. O sea, estamos en lo que en la sociología política y en la teoría política se llama los clivajes. O sea, tensiones, contradicciones, ¿no? Pero que no hay la coyuntura crítica. Yo creo que va a llegar. Una coyuntura crítica se caracteriza porque aparecen los grandes protagonistas, ¿no? Desarrollan acciones y acontecimientos que transforman un poco el pasado y que buscan resolver los clivajes que vive la coyuntura y que de alguna manera tratan de abrir las puertas al futuro. Bueno, esa todavía no ha llegado, digamos, ¿no? No tenemos dirección política, Cinesio, No ni en la hay, derecha, ni en el centro, ni en la izquierda. sobre todo para el país en general, ¿no? Claro. Entonces el país no hay un movimiento. Yo creo que el actor de fondo va a salir de allí. En la escena oficial, miren, los actores son peleles, ¿no? Son Muy peleles que los, mediocres. sí, mediocres, y son peleles que los mueve, ¿qué les digo? Que la prensa monopólica, ¿no? Los poderes fácticos, ¿no? Ellos mismos no tienen sustancia, digamos, ¿no? No tienen sustancia. O sea, el Congreso es un espacio de títeres, es un espacio que no representa casi a nadie, ¿no es cierto? O sea, ahí no hay partidos representativos de ciudadanos, Es el último solamente, bastión de los partidos sin representación. claro, o sea, no sé, el problema es que ellos han sido elegidos ahí porque no había otra oferta, digamos, ¿no? Y siempre ellos bloquean la aparición de otra oferta y entonces quieren ser los mismos.
pero en la práctica, si tú los miras desde la sociedad y las mismas encuestas lo dicen, hay un divorcio brutal, ¿no? De todos los poderes, ¿ah? De todos los poderes, ejecutivo, legislativo, entonces es obvio. Entonces lo que hay son pequeñas mafias, en fin, ¿no? Y partidos de mafias. Bueno, y el presidente es pese a que también hay una distancia ya grande, es el que más sustancia tiene, digamos, para mí, esto de que digan que tiene una desaprobación altísima, no es cierto, digamos, al menos, claro, si tú lo vas a comparar a cómo eran los otros anteriormente, pero las desaprobaciones altísimas eran 7% de Toledo o también de García, ¿no es cierto? Del primer García, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, él tiene todavía 20-25%, un cuarto de la población, y es la gente de la provincia, ¿no es cierto? Ahora, bueno, pero también es un hombre sin rumbo, no Sin sabemos dónde proyecto va. país, ¿no? Claro, no sabemos dónde va, qué quiere, cuál es su programa, ¿no? Cuáles son la coalición de gobierno, quién gobierna, con quién gobierna él, No hay digamos, ¿no? presidente, Sinesio, no hay presidente. Bueno, yo diría casi hay un vacío de poder, ¿no es cierto? O sea, porque casi hay un vacío de poder, eh, porque digamos, en la práctica ha sido neutralizado y no puede gobernar, ni él es capaz, ni tampoco lo dejan, ¿no es cierto? O sea, no tiene la capacidad suficiente como para tener un equipo de primera, digamos, y poder más o menos dirigir el país. Pero, digamos, la prensa concentrada, el Congreso, ¿no? Los poderes fácticos en general también lo bloquean, ¿no? O sea, ese es el drama. Entonces aparece como una especie de vacío de poder y que, No es tan bueno, mala la oposición que permite que se victimice, ¿no? Y que no dé cuentas realmente por la ausencia de gobierno, ¿no? no, Eh, yo no creo que se victimice, es víctima, ¿no? O sea, de hecho, digamos, es una víctima que viene del de julio del año pasado, ¿no es cierto? Que desde el primer día querían vacarlo, ¿no? Entonces, y él mismo obviamente ha contribuido a su propia vacancia, digamos, porque ha sido un poco torpe en la elección de su equipo de pero gobierno. torpe Y nomás en eso, porque yo veo, por ejemplo, el informe de Ángel Páez del día domingo y vaya, yo digo, y acá se han organizado para entrar a robar, pero desde el día uno. Claro, que uno ve lo que le hacen a Jennifer Paredes, la cuñada hija, la cuñada, y Luciana León está por ahí caminando y digamos, no hay claro, proporcionalidad, ¿no? no, Este, claro, y no, yo creo que hay corrupción, ¿no? Hay claro. corrupción, sin duda, y toda corrupción tiene que ser condenada, ¿no? No es que esta es una pequeña corrupción y que pase, no, todo tipo de corrupción tiene que ser drásticamente sancionada. Lo que no me parece bien es que se use la corrupción de las pirañas para encubrir la corrupción de los tiburones, ¿no? Eso no me parece bien, que es lo que hacen justamente en el Congreso, lo hacen los medios, ¿no? Entonces, ahora ha desaparecido no solamente Luciana León, ha desaparecido toda la gente de Lavallato, desaparecieron los accionistas del comercio, ¿no? Que estaban metidos en el club de la construcción. El club de la construcción se diluyó, se escandalizan porque hay pequeñas obritas en distritos, ¿no? ¿No? Se reconstituye el sistema de delitos de poder. Claro. Bueno, Pero Castillo es, creo que responsable de eso también, o sea, digamos, de no mantener, porque es un gobierno como de contrarreforma. Y yo aquí te quiero hacer una pregunta, tú que manejas las categorías, he visto tus artículos sobre el tema de legitimidad, ajá, porque está esta tesis de que se vayan todos, o que se vayan todos para que por fin vengan mejores, o sea, con reforma y abrir el juego. Pero entonces viene el tema de la legitimidad. Hay cierto sector que señala que el gobierno fue elegido por 5 años y no puede ser interrumpido su mandato por ninguna causa, así el país camine gracias a ese gobierno a una acelerada degradación signada por la contrarreforma, ¿no? Porque contrarreforma de educación, contrarreforma del transporte, o sea, lo poco que se había logrado avanzar
digamos, con algunas acciones de como desenlace de la Bajato y la Bajuez, o el primer desenlace de eso, ¿no? Entonces, esa legitimidad de origen versus esta legitimidad que es lo que implica la concreción de su propuesta de gobierno, ¿no? Es lo que incluye la calidad de gestión. Entonces, ¿tú cómo ves eso? Tú dices que un referéndum, ¿no? No, yo diría lo siguiente, a ver, hay que distinguir dos tipos de legitimidad, ¿no es cierto? La legitimidad por desempeño, que es aquella que proviene de tu capacidad de gobernar, ¿no es cierto? Y la otra es la legitimidad de origen, es aquella que te da autoridad para gobernar. El que te da autoridad para gobernar son las elecciones. Son los soberanos los que te dan autoridad para gobernar, ¿no es cierto? Esa la tiene Castillo, ¿no es cierto? Esa la tiene Castillo. La tienen todos los presidentes. Incluso yo recuerdo cuando Toledo tenía 7% de aprobación y estaba muy deprimido y apagaba su depresión con un trago. Me decía, ¿cómo voy a...? Lo invitaba a la biblioteca. Dije, ¿cómo ellas van a ir si todos me pifian? Entonces, y hasta a lo mejor la quieren vacar. Entonces yo le decía al presidente, usted tiene la legitimidad de origen, puede llegar a 0 en legitimidad por desempeño. Si tiene la de origen y más o menos todo el mundo respeta eso, tiene que respetarlo, no va a pasar nada, ¿no? O sea, hay que diferenciar claramente. Eso es una vieja diferencia que viene desde el siglo XVIII, ¿no? Claro. En el pensamiento político, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que la legitimidad por desempeño va afectando, va desgastando, ¿no es cierto? Y puede llegar un poco a exaltar los ánimos de la población y del soberano, ¿no? Y si el soberano te dice, oye, te vas, pues, pero el soberano tiene que decirlo en la calle y en un referéndum, ¿no es cierto? No es la prensa la que tiene que decir te vas, ¿no? El Congreso es el único que puede decir que se va, ¿no es cierto? Pero siguiendo las reglas, ¿no es cierto? Siguiendo las normas. No, pero no tiene los votos, ¿no? Tiene los votos, pues, pero por eso porque Castillo dirá, ¿quién me va a votar si no hay calle, no hay votos, y los votos no van a armar un referéndum? Claro, pero entonces no lo pueden votar, porque el expresidente dice, bueno, vamos a seguir a elecciones adelantadas. No, Sagasti. Que lo vote al soberano, ¿no? Que lo vote al soberano, la calle y el referéndum, ¿no es cierto? Pero ojo que la propuesta de Sagasti ha cambiado y en el proyecto de ley que él presenta, porque él lo maneja por el lado congresal, ya se señala con referéndum, ¿no? Es que es una propuesta que hizo Marité Bustamante, incluso en un programa de Enfoques Cruzados, que se diferencia de cierta izquierda que dice, no, cierren el Congreso. Acá dice, no, vayamos a un referéndum ciudadano para ver si acortamos el mandato, ¿no? El problema es que el referéndum de todas maneras pasa por el Congreso y en el Congreso no lo van a aprobar, ¿no es cierto? O sea, ese es inviable, ¿no es cierto? A menos que sea un Congreso como propone, como digo, Marité Bustamante, de la 7ª papeleta de Colombia, donde se hace una campaña. Porque ahorita, ¿quién tienes? O sea, tienes a la Iglesia, que ha sacado algo potente, al presidente de la ANGR, al señor Benavente, me parece que se apellida Cusqueño, el presidente del gobernador de Cusco. Tienes a Consenso Ciudadano, a Coalición Ciudadana, donde está más la República, y así como que pedacitos que van de sociedad civil, pero no, ahí no hay pues todavía el elemento que tú señalas, pero se está armando, ¿no? Se está armando algo. No, yo respeto mucho a la sociedad civil, ¿no? De todos esos actores, tengo un gran respeto por la sociedad civil. Y en todo caso, ella es la que tiene mucho más autoridad moral como para convocar a los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, y espero que eso sea un movimiento articulado a los ciudadanos, no bloquee la presencia de los ciudadanos, sino más bien los articule, ¿no? Y entonces, eso me parece. Ahora, lo de los recogobernadores, a mí me parece, no sé, ya se van, ¿no es cierto? Ya se van ellos y están pidiendo elecciones adelantadas. Lo hubieran pedido en el momento que fueron elegidos ellos, ¿no? Entonces, es fácil hoy, me parece que claro, ellos pusieron un ultimátum en abril, pero parece que ahí negociaron algo y ahora nuevamente han vuelto a la posición. Sí, pero ya el próximo mes se van, ya, o sea, el próximo mes se van, ¿no? En enero realmente, ¿no? Sí, pues. ¿Con qué cara, con qué derecho, con qué moral pueden reclamar eso yo, francamente? Lo de la sociedad civil sí me parece importante. Y la iglesia también, ¿no? La iglesia también, ¿no es cierto? Pero, digamos,
que le abran las puertas a la presencia ciudadana, ¿no es cierto? Y que sean los ciudadanos los que digan, pues, ¿no? Wow, ¿sí, Ahora, no no? hay una dirección política trabajando en eso, ¿no? Ah, no, Frank, desgraciadamente, o sea, es porque, a ver, yo creo que hay una gran que es incapacidad incluso de gente política que prometía, para poder ir articulando, digamos, un movimiento ciudadano, ¿no? Porque no son partidos los que van a hacer estos grandes cambios que pueda haber, no hay partidos para eso, digamos, ¿no? Lo que la experiencia nos ha mostrado en estos últimos años en América Latina es que los actores de fondo son ciudadanos, ¿no? O sea, Chile es el laboratorio, ¿no es cierto? Sí. Colombia de alguna manera, ¿no? Honduras. También. Honduras, o sea, son ciudadanos, o sea, no son partidos. Los partidos han quedado como cascarones, ¿no? Entonces, O vehículos, digamos. sí, desgraciadamente las sociedades civiles también son muy débiles, no son vigorosas como en algún momento tuvimos en el Perú, digamos, ¿no? De los 70, 80, ¿no? Que eran sociedades civiles vigorosas, ¿no? Ahora no, por una serie de razones, ¿no? Pero yo ahí tengo una pregunta, entonces, que calza perfecto, porque yo digo, ¿por qué las manifestaciones nacionales que hemos tenido últimamente, ¿no? En los últimos años, como la votación del referéndum sí, 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 no, que fue, digamos, contra el aprofujimorismo, fue una reacción electoral, una respuesta electoral contundente, 90% contra el aprofujimorismo, con ese sí, 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 no. Votaron como dijo Vizcarra en esa pelea. Luego, el cierre del Congreso y la gente en la calle apoyando el cierre del Congreso. Luego, la confrontación con Merino, el 14N, y después inmediatamente el paro agrario que se tumbó la ley Klimper. ¿Por qué eso no ha producido un partido, un frente o una expresión política que los represente? Ha sido cosas muy fugaces, ¿no? Pero digamos, en el momento de la época de Vizcarra, digamos, la gente se movilizaba, recuerdan, los ciudadanos permanentemente contra los jueces, contra los fiscales corruptos, ¿no? E incluso hubo una Navidad, ¿no? Que en plena Navidad se movilizaron los ciudadanos, ¿no es cierto? O sea, Contra estaba el indulto de despertando, Fujimori, sí. claro, en esa coyuntura, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, yo creo que hoy todavía esto no sucede porque, bueno, falta aún mucho convencimiento, incluso en las ciudades, ¿no? Sobre la posibilidad de un movimiento que no se sabe todavía hacia dónde va a ir, ¿no es cierto? No puede decir que se vayan todos, nada más, ¿no es cierto? Porque se vayan todos, ¿para qué? Que se vayan todos para que vengan por fin los Los mejores, buenos, los mediocres o los los peores, mejores, los o los, mejores. o los ya. Bueno, pero eso se supone, fíjate, Reformas. a mi juicio, eso supone, pues, todo está podrido. Si tú miras ahí los actores de la escena oficial, el ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, y le pides, a ver, por favor, una reforma, son incapaces. Pídele, pídele al Congreso que haga una reforma política, ¿te la va a hacer? No, es No, contra reforma más bien. Eso es contra contrarreforma te va a reforma. hacer, ¿no es cierto? ¿No? No, o le pides al Ejecutivo, por favor, tiene que reconstruir el Estado, te Y lo los va a hacer. gobiernos No locales y quiere. regionales corruptos hasta el hueso y Sí. estamos, todo es corrupción. Por eso te digo, tienes que ir a fondo al soberano. O sea, como el caso chileno, ¿no? Claro, ahí el soberano tuvo un año en la calle, ¿no es cierto? Y pudo ir rehaciendo casi todo. Aquí tienes que rehacer todo, tiene que cambiar el sistema político, tiene que cambiar el Estado, tiene que cambiar el régimen político, tiene que cambiar el modelo económico, ¿no? En fin, ¿y eso qué significa? Un soberano, pero en la coyuntura crítica. Yo no digo ahorita, ¿no es cierto? Yo no digo eso, pero si quieres resolver todos tus problemas, bueno, yo creo que va a venir una coyuntura crítica complicada. Lo que hay que tratar es que no sea violenta, digamos, ¿no? Y no, y que no, ya que dices eso, porque ahorita lo que puede aparecer es en la coyuntura crítica una fuerza del orden, ¿no? Ah, Como también, Fujimori en los claro, 90. también. Pero no es eso, no es inexorable. También podría haber una dirección política democrática con centro liberal, izquierda, derecha liberal, que pueda Sí. darle por lo menos un curso al país, no sé, digo,
las personas que han quedado con cabeza, porque a Sagasti, por ejemplo, gobernó y no se le encontró nada que haya robado. Está también gente como Rocío Silva, está como el ex premier Ceballos, Mirta Vázquez, bueno, hay por Marisa Glave, hay personalidades que todavía podrían, Salvador del Solar, no sé, poder generar una dirección política. Sí, no, yo no soy tan pesimista, digamos, ¿no? Conozco a toda la gente que has mencionado y las valoro mucho, ¿no? Y yo creo que puede contribuir y ayudar, ¿no es cierto? Pero lastimosamente no se pueden juntar, no se juntan, no sé por qué, ¿no es cierto? O sea, pero ellas podían ayudar mucho a abrir las puertas a la crisis y dar una salida democrática a la crisis, pero con la gente... Democrática, pacífica y ordenada. Exacto, porque si no también te puede venir un golpe, obvio. Es también una coyuntura crítica, ¿no es cierto? ¿Que podemos llegar a una junta militar que organice elecciones? ¿Tipo no, 62, 63? No creo. O sea, yo creo que aquí un golpe es para más largo, ¿no? Ya no estamos en el año 62, ¿no? O sea, donde los militares dijeron, vamos a dar un golpe solamente por un año, porque queremos abrirle las puertas a un grupo reformista como Belaúnde para que haga el cambio. Solamente dan el golpe cuando Belaúnde es incapaz de, ¿no? Y entonces entran a hacer todos los cambios con todo, ¿no es cierto? Acá sería al revés, ¿no es cierto? O sea, ahora, la Fuerza Armada se ha vuelto muy conservadora, ¿no? Conozco a los comandantes, a algunos de ellos, incluso mi alumno. ¿Del ejército? No, en el ejército, claro. Ya. Pero no creo que entrarían en ese juego que estamos hablando, ¿no? Son gente capaz, que razona, en fin, pero la institución es más que ellos, ¿no? A ver, y entonces puede haber una situación muy complicada y dura. Eso también es una posibilidad en una coyuntura crítica, digamos. En una coyuntura crítica no solamente aparecen los buenos, ¿no? También aparecen los malos. ¿Cierto? Pero no es inexorable que aparezcan los malos, porque yo escucho mucho dentro de la izquierda peruana que se dice, no, o sea, cómo salir en una vía independiente, que no es golpista, pero que te hace actor de la salida a esta crisis que tenemos, sin ser golpista, porque una cosa es la vacancia y el golpismo, y otra cosa es promover un referéndum ciudadano para que se exprese el soberano, como tú señalas, y eso no lo veo como una acción política, lo reclama Indira Wilka, lo reclama todo el mundo, pero no se está haciendo una línea política. En la izquierda la línea política es la inscripción o en un frente, o las elecciones locales donde se van a recomponer, o que Castillo va a corregir, ¿no? Entonces, como fuera de la política, ¿no? Sí, no, yo creo que falta una especie de visión de lo que viene un poco al futuro. Mucha gente cree que ya está viviendo la coyuntura crítica. No es cierto, no es No cierto. estamos, pero si no haces nada... Claro, puede venir. Bueno, puede venir de abajo, pero también puede venir de arriba. O sea, ahorita, incluso la gente de la coyuntura oficial está buscando que vengan de arriba, ¿no es cierto? O sea, dos congresistas, un ex fiscal y el otro ex oficial de la Marina, están pidiendo que los proteja la Fuerza Armada, ¿no? Y no le piden al presidente, que es el jefe de la Fuerza Armada, para que no los proteja, ¿no? Entonces quieren... Bueno, vemos lo que ha pasado con el Braen, ¿no? Parece que Castillo tiene poco control porque lo del Braen cada vez más parece una acción por fuera de la Presidencia de la República y por fuera del Ministerio de Defensa y más bien directamente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del señor Gómez de la Torre. Entonces uno dice ahí, ¿esto qué ha pasado acá, no? Claro. Bueno, mira, yo te diré que es un problema largo ese, ¿no? A mí me parece el colmo que más de 20 años en el BRAE y no puedan derrotar a 200 terroristas, ¿no es cierto? Entonces, yo recuerdo habérselo dicho eso a Ollanta en alguna ocasión y me dijo, bueno, es problema de corrupción. Y le digo, resuélvelo, pues. Y entonces, cuando entró, quedó lo mismo, ¿no? Y seguimos en lo mismo, ¿no es cierto? Seguimos en lo mismo. Ahí hay problemas, otro tipo de problemas, casi ya es un juego aparte donde el poder, ¿no? Con todos los presidentes, no han podido, no sé por qué razones, sacarlo del BRAE, ¿no? Sí, bueno, incluso yo recuerdo que en esa época, ya que citas Ollanta,
en los primeros meses en el gabinete Lerner había una operación en curso para detectar y eliminar a José, y no se produjo, y ahí se habló, recuerdo yo, de que hubo una filtración por parte de más bien las autoridades, ¿no? Que fue y que generó pues en la visita del Premier a Estados Unidos toda una conversación con la CIA y tal. Efectivamente, es complejo, pero lo que yo quería rescatar es que ahora ni el presidente está enterado y que esto se está manejando por otros canales, entonces qué difícil, o sea, está perdiendo control. Yo ayer veía a un Castillo desesperado, o sea, dando respuesta. Van a meter a la cárcel a mi esposa, van a meter a la cárcel a mi hija putativa, a la cuña hija, como fuere, a mis familiares, van a meter a la cárcel a los chotanos, porque lo han hecho muy mal, ¿no? Y yo respondo con esta demostración de fuerza que a mí me pareció bastante grotesca, cuando señala el jefe de los reservistas al lado del presidente: vamos a volver a tomar las armas para defender el gobierno, ¿no? Es como decir, ya hago lo que sea, ¿no? Ya me están, o sea, Castillo está demostrando por lo menos que él se va a atornillar ahí y está dispuesto a hacer lo que sea, no sé. Claro. Ahora, mira, yo creo que también hay que prestar mucha atención a lo que está pasando en el Poder Judicial y sobre todo en la Fiscalía, ¿no? O sea, porque estas cosas que está haciendo la Fiscalía muestran que no, la ley no es igual para todos, como dice la fiscal, ¿no es cierto? Esa misma cosa, y para cosas mayores no se les hizo a los otros. En cambio, esto se escarba, pero hasta... Entonces, Zaratea les parece un escándalo. Oye, y cuando las cosas se hicieron en el club, el club nacional, no O era el un Country Club, escándalo. en el Country Club, con Claro, Canán y todo eso. claro. O en el Club Nacional, donde se hacían los encuentros y se daba todo. Zaratea sí, porque es Breña y son los cholos los que van ahí, entonces es el escándalo, ¿no es cierto? Interesante Y eso. entonces, a mí me parece, francamente, que la ley claramente no es igual para todos, no fue igual para este señor, para Castillo, para García, Bueno, para... García se mató, Sinesio. Ah, sí, bueno, pero al final, al A final Keiko cuando la ya no había metieron salida, presa, ya no a había Keiko la salida. metieron presa, a Ollanta lo metieron preso, PPK Ah, sigue en claro. prisión domiciliaria, Bueno, digamos, pero habían dejado de poder, ser presidentes, habían dejado de ser presidentes. O sea, que eso es lo que justamente pasa. O sea, la Constitución lo que trata es que ha fijado claramente cuáles son las razones por las cuales un presidente puede ser vacado. Entonces, no hay otras. Y si tú le buscas otra y los jueces buscan otra, digamos, no, ya pues, no, estás rompiendo las reglas, ¿no es cierto? Y pero también si los actores no se ponen de acuerdo, alguien tiene que hacer algo, pues, ¿no? O sea, me imagino que claro, estarán preguntándose: oye, bueno, actuemos de algún lado porque aquí no se actúa. ¿Y cuánto aire tiene además vivir en donde no se discuten los problemas reales de las personas? ¿Cuánto aire tiene esto? ¿No? por eso, a mí me parece, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, ya no leo periódico, antes leía casi todos, ¿no? Porque francamente es un problema de salud meterse a leer los periódicos. ¿En qué país vives? Francamente, para la gente misma es una situación ya intolerable, ¿no? Es una situación intolerable. Entonces, que dicen, bueno, ¿qué es lo que realmente se puede hacer? Ahora, todavía no deciden, mucha gente no decide, pero en algún momento yo creo, si la sociedad civil se organiza bien, si hay un acuerdo de liderazgos que tengan credibilidad, que puedan desarrollar legitimidad, yo creo que podemos darle una salida democrática a esta crisis en las alturas, digamos, ¿no? Pero de ninguna manera esto es inmediato. No lo Ah, ves no, inmediato. no, este es un proceso, este es un proceso. Yo creo que, mira, no es, a no ser que, bueno, sean las cosas así mira, para mí noviembre del 20 fue, por ejemplo, inesperado, ¿no? Fue Claro. inesperado, inesperado. Y allí no fue un partido, no fue una organización, fue Y TikTok, ¿no? sí, fue redes sociales, pero no, y eso no se convirtió en un partido, ¿no? No Ah, se convirtió claro, en un foro. claro. ¿Por qué? Digo yo, ¿por qué? Eso es lo Porque que fue muy decía. esporádico, ¿no? Y faltó alguien que le dé más vida, quizá, faltó inspiración. Y sabes que yo lo que creo,
es que es necesario que comencemos a pensar que la política tiene que ser hecha de otro modo también, ¿no es cierto? Ya El no que puede estuvo más seguir, cerca de representar eso fue quién sabe en su momento, Vizcarra, después de que venga su caída en desgracia, o del Solar, bueno, con los problemas igual, ¿no? De ser un ¿no? blanco, igual en medio de estas también contradicciones, pero en ciertos momentos como que hubo, de ninguna manera la izquierda, ¿no? Porque mientras que acá estábamos en el sí, 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 no, la izquierda estaba reunida en Huancayo, con Cerrón, con Goyo Santos y tal, no querían meterse Ah, en esto, ¿no? Entonces, este, sí pudo tener, pero ahí faltó, ¿no? Porque pudo haber sido Vizcarra incluso, ¿no? Si no hubiera terminado tan mal. claro, yo creo que alguien faltó alguien que recoja, digamos, ese gran Ah, movimiento de una 3 millones de dirección. personas, 3 millones de personas en las calles, 12 millones protestando, tenía que encarnarse en alguien o alguienes, para decirlo, ¿no? Que puede ser un grupo también, digamos, ¿no? Claro, ese es el tema. Bueno, finalmente, Sinesio, hemos conversado bastante. Lo último, que tiene que ver con el tema de la violencia. Tú eres uno de los partidarios de promover que esto no se siempre exhortas a los actores políticos que esto no puede resolverse de manera violenta, desordenada y abrupta y tal, ¿no? Y vemos que ha surgido estos grupos de ultraderecha, la Resistencia y los combatientes de Arica y los cruzados de la Cruz de Borgoña y todos estos, los combatientes, etcétera, etcétera. Ahora se añade un factor más, que es los reservistas que hemos visto ayer, los licenciados, ¿no? Mismo Castillo dijo, un licenciado puede ser mañana presidente de la República, o sea, Antauro, ¿no? Claro. ¿Qué otro licenciado? Antauro. Entonces, ha hecho pacto con Antauro, digo yo. Ese es un elemento también, porque estos señores no, en mi experiencia por lo menos, estos señores no les gusta hablar, ¿ah? Estos señores de frente van con Actúan. actúan. Entonces, ¿qué? ¿Viene una violencia en las calles de este tipo? Estos son más bravos, creo que hasta los de la resistencia, ¿o no? Yo no creo que en las calles, o sea, es difícil. Yo creo que efectivamente los ex soldados son gente movilizable, ¿no? Además tiene una serie de reivindicaciones. Parece que ellos tienen sus propias reivindicaciones, ¿no? Pero es difícil que eso se articule a grandes movimientos sociales, ¿no? O Mm, incluso tú estás viendo, la resistencia es, pues, es la pestilencia, ¿no es cierto? O sea, prácticamente nadie lo hace caso, siempre hacen bulla, hacen violencia, pero no tiene impacto en la vida social, ¿no es cierto? ¿No? Y la derecha no tiene capacidad de convocatoria, la ultras. Yo creo, fíjate, que las ultras existen, están allí, ¿no? Pero no me parece que la sociedad sea eso, ¿no es cierto? O sea, la sociedad no va allí, ¿no es cierto? Eso es, como decía el maestro Gramsci, excrescencias morbosas de la colectividad nacional, ¿no es cierto? O sea, ese es realmente, claro, ¿no? porque es bien difícil que la ultraderecha arme gobierno. Lo intentaron con Merino, ¿no? Y la coordinadora republicana y no No pudieron. va, no tienen esa, bueno, Pero ¿quién va a entonces, armar un gobierno estable en el Perú? bueno, yo creo que, a ver, tiene que tener una amplia base ciudadana, y la orientación tiene que ser más o menos, pero si quieres cambios, progresista y de izquierda, digamos, ¿no? O sea, no puedes hacer hoy política de un solo signo, ¿no es cierto? Mira, estás viendo el caso de Petro, digamos, ¿no? Un político Claro, cuajado, un político bien alianzas amplias. formado, ¿no? Y mira tú qué gabinete ha hecho, ¿no es cierto? Ese es un poco lo que tiene que hacer si tú quieres hacer viable una izquierda democrática, digamos, un ¿Te gobierno de acuerdas izquierda del democrática. frentazo Gana Perú que se tenía y que lo disolvió Llanta al entrar nomás? Claro, Era o un sea, frente enorme. por supuesto. Pero eso se lo hicieron a periodicazos, ¿no? O sea, en realidad, como yo digo en alguna columna, desde el año, salvo Kuczynski, desde 2000 para adelante,
todos han sido elegidos por el centro o por el centro izquierda, pero fueron transformados al neoliberalismo a periodicazos, ¿no? Entonces, Así es. eh, Sí, sí. Y bueno, lo que no, llama la atención, Carlos, es ahora que yo puedo decir que este señor está desubicado, pero no lo podía acusar de traidor, ¿te das cuenta? O sea, no le has entregado el poder a la derecha como ellas quieren, ya, totalmente. O sea, eso es su desesperación, ¿no es cierto? O sea, te pero aseguro él que le si le puede dieran, entregar a cualquiera que le garantice que se queda. claro, Ya, o sea, pero, a estas alturas ya me parece que puede hacer lo que sea. Mira lo de claro, los saharauis, la claro. Cancillería, ¿no? Se Bueno, mete pero bandazos, ¿no? ha habido hoy un cambio de gabinete, no sé qué carácter tiene, de esos conozco uno que es de izquierda, pero Wilber Rosas, ¿no? Que ha sí, entrado de ministro del claro, Ambiente. ¿De sí. dónde habrá venido? Es que uno, yo no logro Él viene entender. del Frente Amplio. No, sí, pero no logro entender cómo se ¿Cómo se conforma, cómo ha llegado ahí, ¿no? Así como leo la él iba entrevista, siempre cuando había la campaña electoral, la segunda vuelta, ya. él era un visitante más o menos asiduo de él, hasta donde yo sé, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, Entonces tiene una relación con Castillo. claro, hay una No, relación ahí. ya entiendo. Porque uno lee, por ejemplo, la entrevista de Cerrón en página 12 y donde su enemigo principal es declarado los caviares, la izquierda caviar, y en eso está con el fujimorismo. Entonces yo digo, esta ya es una ultraizquierda inútil, No, ¿no? pero te das cuenta, claro, te das cuenta que está loco, ¿no? O sea, o inútil o loco, ¿no? O sea, pero francamente, ellos son la mayor excrescencia morbosa de la colectividad nacional, Dios mío, y del mundo, del mundo, ¿ya? Yo en el mundo no podía encontrar, más o menos, salvo gente un poco delirante en los países islámicos, ¿no? Pero, digamos, su forma No, de y que lo pensar. digas tú es interesante porque observas la coyuntura internacional permanentemente, ¿no? Y las Ah, fuerzas políticas de todos lados. Entonces, sí, el nivel es ahí, como tú señalas, ¿no? Bueno, finalmente, Cinesio, entonces tu pronóstico, ya para resumir, ¿qué viene? ¿Cómo vemos esto? mira, yo creo, a ver, que no hay salida arriba en la escena oficial, que no va a haber acuerdos allí. Yo creo que se pierde tiempo buscando ahí salidas, ¿no es cierto? Y yo creo que la gente más lúcida, ¿no? La sociedad civil, en fin, tiene que mirar hacia los ciudadanos, ¿no? Y ir organizando un liderazgo para darle una salida democrática. Si la coyuntura crítica viene, que va a venir, que sea, digamos, de movimientos democráticos desde abajo, ¿no es cierto? Y que no sea un cuartelazo, ¿no? Eso hay que trabajarlo, eso hay que trabajarlo. Eso implica que no se diga, no, aquí viene un gobierno de ultraderecha, hay que organizar la resistencia, ya no hacemos nada, hay que defender a Castillo, porque mejor Castillo que la ultraderecha. No, hay que prepararse para la coyuntura crítica. Creo que esto podría ser el titular de esta entrevista. Hay que prepararse para la coyuntura crítica. Así es, así es. Y yo creo que también hay que decir que no hay que esperar nada de la escena oficial, de los actores de la escena oficial, ¿no? Claro. Bueno, Porque no, están corriendo, yo digo, ¿a dónde van? ¿A dónde nos están llevando? Están corriendo como que es como que si fueran corriendo al golpe, que haya pues una intervención militar o algo ante ya el desorden, ¿no? no Total. saben dónde van, no saben. Lo peor es que quieren sacar a Castillo y no saben dónde van, ¿ya? Y Castillo quiere mantenerse, pero tampoco sabe qué hacer, ¿no? Entonces, No, ninguno sabe a dónde van, porque Castillo lo exacto, único que quiere es mantener, o sea, no hay proyecto país, ¿no? Ahí hace exacto. rato, no hay proyecto país. Bueno, Cinesio, un placer conversar contigo, escuchar tus reflexiones, muy agudas como siempre, y nos hacen pensar en esta coyuntura crítica que se avecina. Bien, gracias, Cinesio. Hasta otra oportunidad. Gracias Y, a ti. Nos vemos. y, Saludos. y con ustedes, queridos amigos y amigas, nos vemos en la próxima edición de Mesa Política.